Muy buenas tardes, amados, amados en el Señor. Es un gozo, es una alegría volver a tener este gran privilegio de estar juntos bajo la misma luz de la palabra, de este ambiente espiritual que aún en la distancia nos acerca, nos acerca porque así es y son las cosas del Espíritu. La Biblia nos dejó un gran sueño que cayó de la cruz, el gran sueño, el gran deseo, el gran mandamiento que nos va a dejar Jesús después de su gran victoria, única, irrepetible, determinante victoria. Id por todo el mundo y predicad. Qué tremendo. Y el que crea, dice la palabra, y fuere bautizado, el que crea y fuere bautizado será salvo, Tremendamente interesante, Libro de los Hechos, capítulo 2, veremos una iglesia sin tantas liturgias, pero una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de hablar en las lenguas del Espíritu. Sabemos que el mundo lo llamó cristianos, los que trastornaron al mundo en su momento, en los primeros pasos de una iglesia bebé. Esa iglesia extraordinaria, dependiente del Espíritu Santo. Nos asustamos a veces en algunos comentarios que uno recoge frente a la profecía, frente a la palabra profética. Dolores de parto, que cada vez más intenso, dolores que no se van a detener. Por eso siempre tratamos de levantar la voz en algunas cosas cuando se promete algo mejor o mejores tiempos. Levantamos la voz, porque cada vez los dolores de parto son más intensos y no se va a detener hasta que se produzca el nacimiento, el alumbramiento. ¿Qué va a nacer? Es una de las preguntas que terminamos la clase pasada, la cual recomiendo y espero que usted vaya haciendo el seguimiento para que nada quede descolgado en un camino donde tenemos que construir un muro teniendo en cuenta la piedra, el ladrillo, el bloque anterior. Así se edifica un muro bien construido, bien trabado. Gloria al Señor. Oramos y decimos: Padre, bajo este ambiente, Señor, de revelación, oramos para que venga alumbramiento, Padre, a cada vida, entendimiento, y luego la sabiduría de accionar en aquellas cosas que entendemos. Padre, bendigo grandemente cada vida de aquellos que no solo son oidores de tu palabra, sino que son hacedores en su vida personal, pero también que se levantan como maestros, como esa generación que tiene algo que decirle al mundo, algo que decirle a las generaciones acerca de los tiempos.
de la certeza y la seguridad de que aún será rechazada, menospreciada, sin embargo, la palabra seguirá abriendo corazones, seguirá salvando, seguirá haciendo que muchos se vuelvan a Dios de todo corazón, aún los de doble ánimo, los que tienen ciertas inseguridades, volverán a reafirmarse en lo que creyeron, en ordenar su vida, ya que estamos en los días del tiempo final, y será bueno lo que hoy tiene un libro de más de 2600 años, Daniel, bosquejando la historia hasta el fin. Gloria al Señor en esta tarde, ¿eh? Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Decíamos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, vamos a buscarlo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, vamos a leer al 21, estamos hablando de lo que muchos producen terror, miedo cuando se abren los libros en las palabras proféticas, cuando se corre el telón para ver los días finales, de saber que no es miedo ni terror lo que tenemos que producir, sino temor. Temor, reiteramos, es la firme decisión de hacer más fuertes mis convicciones, mi unión con Cristo, la obediencia y el hacer que nuestra vida refleje su gloria, sea por medio de nuestra vida como una carta abierta que el mundo lea, que el mundo conozca y sepa que somos la iglesia, la iglesia preparada, ataviada, como esa virgen prudente que va a mantener el aceite en esa lámpara, que aun cuando se demore el novio, aun cuando se demore el día final, tendremos aceite, tendremos la luz necesaria para que se pueda consumar esa promesa en cuanto a esa noche, cuando el novio abrirá nuestra vida a una nueva dimensión, Dice Juan, versículo 18, vamos a leer al 21. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Qué tremenda revelación, ¿no? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Importante, leemos hasta el 21, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leer para la gloria de nuestro Dios,
hermoso tiempo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 38. ¿Qué dice aquí el apóstol? Lo siguiente: pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido, no es reconocido. En otra versión dice: mas el que ignora, ignore. Quiero ir un poquito generando una base para entrar con algunos conceptos necesarios al libro de Daniel, ya que la palabra se va explicando a sí mismo y todo esto será necesario, será necesario para preparar nuestras percepciones, para preparar nuestra mente para lo espiritual. Recuerde que no es sencillo, estamos muy habituados a movernos en el mundo, los problemas del mundo, las situaciones, los lenguajes, los conceptos. Por eso dice la palabra que para el mundo es locura, pero para nosotros es una verdad viva y presente. Por ella nos habla Dios, nos edifica Dios y nos hace saber si estamos en el camino o nos hemos salido. Importante. Gloria a Dios en esta tarde. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Vamos a buscar Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 3. Recuerde que el tema es hacia dónde vamos, segunda entrega, de colocando la lupa a nuestras creencias. Creemos que es un aporte, es un tiempo de reflexión, de enseñanza, de formación en las cosas que han sido reveladas, pero abiertas para el tiempo final, para nuestros días, para que realmente, como dice el apóstol, permanentemente lo repite la palabra, para que no ignoremos, para que no nos sorprendan las cosas que ciertísimamente van a suceder. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque vosotros mismos sabéis, qué importante la utilización de los verbos, lo que permanentemente reitera a la iglesia, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hallaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Confirmando, sellando el apóstol Pablo, cuando también se levantan las voces para contradecir, para generar dudas, para enfriar, para desanimarte, esa lucha tendremos que tenerla en mente porque la vamos a enfrentar. Tenemos que prepararnos porque vamos a ser visitados como la iglesia primitiva, como nuestros hermanos en el pasado. Así como está escrito, podemos tener claramente la defensa de Pablo basado en que
Él va a marcar doctrinas que ya habían sido trastocadas, cambiadas por medio de carta, de falsos profetas, falsos maestros que vienen distorsionando, vienen cambiando esa verdad, seduciendo, tratando de engañar, quitándole el costo, quitándole realmente la justicia implacable de Dios, de saber que sin santidad nadie verá a Dios, que tendremos que tener muy en cuenta que no es cualquier vida, no es cualquier tolerancia, no hay comunión las tinieblas con la luz, que deberemos luchar cada día, cada momento, entendiendo que ese puede ser el último día, que ese puede ser el último segundo de nuestra vida, y luego enfrentar un juicio, enfrentar la muerte y el juicio. Joel capítulo 2, profeta Joel capítulo 2, dice: toquen la trompeta en Sión. Sión es el monte, den la voz de alarma. En mi santo monte tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. El día del Señor, así lo denomina el profeta Joel, hablando las palabras que el Espíritu Santo pone en su boca desde esos años a nuestros días. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17, yo le voy a ir entrelazando, conectando, poniendo los eslabones de una cadena que tiene que ser fuerte, fuerte como cada eslabón que vamos a ir añadiendo para alcanzar el pleno conocimiento. Entonces todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres, y todos ellos le decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros para que no nos vea el que está sentado en el trono, que no nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Importante cómo se va abriendo los telones de los sucesos, tiempo en los que va a irrumpir el Señor, el Señor. Nos habla Apocalipsis acerca de los 7 sellos, los 7 caballos, las 7 copas, las trompetas, declarando Apocalipsis algo que conmueve a los seres humanos. Dice: la muerte huirá de los seres humanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué palabra que tenemos que discernirla en su plenitud! La muerte huirá de los seres humanos. Aquello que causa nuestra vejez, aquello que causa el deceso de nuestro cuerpo, eso que es el punto final de los seres humanos aquí en la tierra, la muerte, que es un poder vencido por Cristo, huirá de los seres humanos. Piense por un momento un disparo de arma de fuego en la cabeza, pero no morirá.
se tirarán, dice, de los balcones y se levantarán los cuerpos. Apocalipsis 9:6 dice aquí el anciano Juan desde la isla de Patmos, estando en el día del Señor, viendo aquellas cosas en las que nos deja escrito a nosotros las cosas que vendrán, lo que será realmente el día del Señor, el día final. 9:6. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo le creo a Dios. Por eso sé que es fuerte, sé que esto de pronto produce ciertas sensaciones, tal vez genere ciertos miedos, pero este no es el fin de la palabra ni la razón por lo que Dios dejó escrito libros escatológicos, sino que al contrario, para que sepamos, Dios dice, ninguna cosa ha de acontecer sin que mis siervos no la conozcan. El deseo de Dios es que usted y yo seamos entendidos en todos los procesos de la historia, de las cosas que sí serán terror para el mundo, pero a nosotros no nos podrá sorprender, ya que le conocemos por medio de la palabra. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como la trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y lo primero que nos preguntamos después de esto es un indicativo del rapto, otra doctrina atacada por líneas evangélicas acerca de la negación del arpazo, de cuando Cristo tomará rápidamente lo que le pertenece, lo más precioso, como dice el apóstol Pablo, con voz de mando, con trompeta de Dios, habrá un verdadero momento de gloria en los cielos, recibiendo a los santos. Después de esto, dice, y la voz que me había hablado antes con sonido como la trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte, escuche, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Por eso, hoy más que nunca te animo, querida familia, querido hermano, a renovar esa fe, que se haga fuerte, que no nos tiene que dar lo mismo una cosa que la otra, que tenemos que dejar de acercarnos tanto a los límites de lo que podemos soportar en cuanto a las tentaciones, de ciertas cosas que de alguna manera están ganando espacio en el corazón y terminarán, como dice el libro de Hebreos, cuidado, cuidado con perder una salvación tan grande. Por eso estamos estudiando acerca de qué te salvó Dios, qué cosas han de acontecer, pero tú y yo no estaremos presentes. Dios ha prometido, cuando venga la gran aflicción a las naciones, tomar su iglesia. Su iglesia no verá la corrupción y el fin del planeta Tierra, de cómo será purificado.
de los juicios que comienzan con la apertura de los sellos, y vamos a ir viendo, con gran expectativa. Luego Jesús, con su poder y autoridad, comenzará rompiendo los sellos. Comienza la tribulación. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, gloria al Señor, versículo 9, 5, 9, y cantaban una nueva canción diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tremenda cómo se alegra nuestro espíritu cuando conocemos aquello hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Capítulo 6, versículo 1, dice: y miré cuando el Cordero hubo abierto el uno de los sellos, y oí uno de los 4 animales diciendo como con voz de trueno: ven y ve. Y versículo 2 nos habla entonces: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y si usted sigue leyendo, va a ir viendo los diferentes colores que representan sucesos de los caballos apocalípticos, los sellos. Gloria al Señor. Profecía de Daniel. Profecía de Daniel. Vamos a hablar de 600 años antes de Cristo. Daniel fue escrito, reitero, como lo dijimos en la clase pasada, especialmente, grave esto, especialmente para nuestros tiempos, recuerde, de alumbramiento, dolores de parto hasta el alumbramiento. Todos los seres humanos estamos intrigados por el futuro. Por eso vemos cómo seduce, atrae, y el gran negocio, como el tarot, la mediunidad, el espiritismo, el ocultismo, cómo buscan los oráculos para sus ansias de saber el futuro. Tremenda la ansiedad, y cómo lleva a la gente a lugares de ocultismo donde da terror entrar, terror, lleno de espíritus inmundos, el mismo infierno abriendo su puerta para llevar adelante sus planes de capturar vidas en ese deseo, como fue en Saúl. Recuerde la historia de Saúl, consultando a la divina, porque ya no tenía voz de Dios. La Biblia nos habla que Dios es futuro, y lo escribió a través de las profecías, y vamos a ver en las que ya se cumplieron, en las que se están cumpliendo y las que han de cumplirse 100% de exactitud. Predice
el futuro la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, importante, capítulo 46. Volvemos a ver estos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde antiguamente lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 42, versículo 9. Las cosas primeras, he aquí, vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notoria. Decimos entonces, si algún ser humano pudiera predecir el futuro, hoy que crecen como hongos los profetas, los encantadores, los adivinadores, ¿cómo corre aún el pueblo cristiano corriendo a buscar esa palabra mentirosa, engañadora? Si pudiera predecir el futuro, se harían ricos de la noche a la mañana, pensando en la ganancia de saber quién va a ganar, qué número va a salir para las diferentes ludopatías. Ludopatía, este espíritu que arrastra a miles a esa adivinación. Por eso se haría rico de la noche a la mañana. ¿Qué caballo ganaría? ¿Qué número de lotería? En los dados. Nadie puede predecir de aquí a una hora, ni siquiera un segundo, ni a 5 años, ni a 10 años, ni a 50, ni a 100 años. Estamos los seres humanos incapacitados frente a una pared negra que no nos permite ver más adelante. Podemos soñar, podemos adivinar. ¿Qué dice Isaías capítulo 41, versículo 21 al 23? Dice aquí la palabra de Dios: alegad por vuestra causa, dice Jehová, traed vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan y anunciémonos lo que ha de venir, digamos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón y sepamos su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Importante, por siglos la palabra de Dios siempre fue perseguida y destruida. Matados los profetas, perseguidos, destruidos, los exegéticos, los inexistentes, tratan siempre de que lo que vierte la palabra, lo que nos enseña la palabra, lo que estamos preparados para creerle a Dios y no a los hombres, creerle a Dios antes que a los hombres. Mire, uno
observa en esta loca carrera cómo hay gente dispuesta y predispuesta para creer a la mentira. Tremendas cosas, historias, imaginaciones, y hay gente que le cree. Y usted se da cuenta que está lleno de oráculos, aún San Luis y las ciudades, y la gente cree a esos muñequitos, a esos rituales. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso nos es tan importante afirmar la palabra frente a la seducción y también conocernos, porque también somos seres humanos y nos intriga y nos atrae aquello que no vemos, qué será lo que va a ocurrir, aquello que tendrá que suceder. También como cristianos somos atacados en esa área, y sobre esa área muchos han caído en errores irreparables, en doctrinas de demonio, maestros que por medio de las palabras seductoras, engañadoras, han podido penetrar ese débil evangelio que muchos solo tuvieron una experiencia, y solo con esa experiencia no podrán permanecer frente al profesionalismo de esos espíritus que vienen desde Adán a nuestros días, engañando, pervirtiendo, espíritus del error, que llevaron a Adán y a Eva, aún en un ambiente santo de pureza, pudieron penetrar los 5 sentidos de los seres humanos, y allí se levantó un pensamiento que le ha dado grandes resultados al infierno: prometer que de malas acciones pueden venir buenos resultados. Qué tremendo que es el poder del engaño, el poder de la mentira. Recuerde, la palabra de Dios es futuro y lo escribió en profecías 100% de exactitud. Predice el futuro y los acontecimientos aún que no se han manifestado. Por eso vemos que la profecía llevada por la carne, llevada por el deseo humano, tiene un gran porcentaje de error. Y cómo ellos lo explican: cuando no hay exactitud, todo lo que proviene de Dios en su eterno presente tiene exactitud 100%, 100%. Daniel, libro de Daniel, va a desplegar ese futuro, decíamos la clase pasada, como una serie, que hoy está muy, muy de moda. Daniel es un libro que debe verse como un libro profético y no histórico. Es escrito en el siglo VI antes de Cristo, en el tiempo mismo del reinado del oro, el reino de Nabucodonosor. Vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Estamos tomando toda esta riqueza de la palabra para generar un ambiente
apto, recuerde los ambientes aptos para creer, para fundamentar esta palabra y para que nunca más la cuestionemos, para que nada se infiltre, para sembrar esa semilla de duda, de error. Por eso, cuando la Biblia habla de la apostasía, ese artículo nos habla de un gran vaciamiento de las iglesias. Y recuerde y reiteramos que estamos transitando por tiempo de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Tremendo lo que la palabra nos advierte. Qué camino difícil, qué momento de oscuridad atraviesa la iglesia. Qué batalla tremenda. Esta es una de las batallas más difíciles que atraviesa la historia de la iglesia desde que Cristo abrió la iglesia, le transfirió a la iglesia esa victoria, ese triunfo en la cruz, para que nosotros continuemos los padecimientos de Cristo, llevemos adelante este reino de esperanza, de buenas nuevas. Daniel 4 dice así: Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, y multiplicaré, y se multiplicará, dice, la ciencia. Tiempo del fin, fin de los tiempos. Es muy importante esto, diferenciar. Tiempo del fin no es lo mismo que fin del tiempo. Es como decir, en nuestros días estamos ahora transitando por tiempo del fin, no fin del tiempo. Tiempo del fin es un periodo entonces previo, antes del fin. La mayoría entonces de los profetas profetizaban para sus días, para ese momento, a los reyes, a su pueblo. Los profetas profetizaban proyecciones diferentes, tiempos. Daniel es un profeta que se levanta hacia adelante. Esto es importante. Dice Mateo 24, lo leemos para reafirmar conceptos desde la palabra 15. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Daniel contiene partes definidas de la historia. Primera parte, vamos a ver un poco de historia, y segundo, vamos a ver sección de profecías. Ambas partes señalan tiempo del fin. Ambas se
entrelazan, la parte histórica, las visiones, las revelaciones, las interpretaciones, cómo bosqueja la historia Daniel desde Nabucodonosor a nuestros tiempo y tiempo del fin y fin de los tiempos. Por eso, si estudiamos la primera, vamos a entender la segunda parte. ¿Qué le estoy diciendo? La primera parte vamos a ver historias. La segunda parte vamos a ver la sección de profecías. Si bien ambas partes señalan tiempo del fin, esas partes que vamos a ver se entrelazan. La historia te muestra quiénes predicen las profecías. La parte histórica muestra qué le ocurre a Daniel, sus tres amigos, en la antigua Babilonia, lo que sucedió en ese tiempo de cautiverio. Usted conoce un poco, entiendo que son historias que seguro en alguna predicación, en alguna lectura, en algún estudio, algo de conocimiento ya tiene. La historia te muestra entonces quiénes son, quiénes fueron los que están prediciendo o los que están hablando acerca de lo que ha de ocurrir en nuestros días. Por eso es importante entonces la historia, conocer cómo el tiempo del fin y el término del conflicto entre el bien y el mal. Recuerde que este conflicto comenzó en los cielos, tal vez un lugar menos pensado, pero esta batalla, este conflicto comenzó en el cielo. Por eso será importante tiempo del fin y el término del conflicto entre el bien y el mal. Vemos entonces el contenido del libro de Daniel, 4 grandes profecías que abarca de Daniel entonces al fin. Veamos entonces este bosquejo general, reitero, de Daniel a nuestros días, este bosquejo profético. Capítulo entonces 2, vamos a ver un bosquejo general. Capítulo 7 abarca el mismo periodo, Daniel a nuestros días, con un fuerte énfasis del fin. Capítulo 8 y 9, lo mismo, usando diferentes símbolos con más detalles del fin. Vamos a ir viendo el proceso, cómo se nos va entregando más detalles de las cosas que de pronto, bueno, como todo va a ir teniendo su costo, tendremos que tener esa inversión de leer el libro de Daniel. Recuerde que le estamos pidiendo, no entre en inferioridad de condiciones a escuchar, manténgase escuchando el libro de Daniel, leyéndolo, escudriñando, hablando con el Espíritu Santo para que nos eleve, nos lleve para tener un mejor
entendimiento. Capítulo 9, lo mismo, entonces vamos a ver cómo se van a ir usando diferentes símbolos con más detalles del fin. Capítulo 10 y 12, una vez más, comienzan en los días de Daniel el fin, al fin, concentrándose bien, no en los días del fin. Vamos a ver que la historia misma, bosquejándose en la misma historia. Daniel, decimos, y reitero esto, se asegura que los que vivamos en este tiempo del fin podamos tener conceptos claros, que entendamos perfectamente el desarrollo, aunque vamos a ver figuras monstruosas, cuernos, cabezas, bueno, parecen un poco estas películas de ciencia ficción, que de ahí se nutre el cine, con un fin, también confundir, también poner ese toque humano para distorsionar, para ya sembrar cierta fantasía, para sembrar ciertos pensamientos que pongan en duda lo que fue escrito 4000 años antes, 4000 años antes. Para ver la profecía desde el capítulo 2, que es una de las más fascinantes, debemos leer el capítulo 1, ¿no es cierto? Tenemos que empezar por el 1 para entender. Capítulo 1, decimos entonces que se van a establecer las bases de todo el resto del libro. Si bien lo profético comienza en el capítulo 2, capítulo 1 se establecen las bases de todo, todo el resto del libro. Decimos que es como una casa, como una casa. No se puede comenzar por el techo sin poner los cimientos. Y cuidado, una gran inversión en los cimientos para que sean firmes. Por eso es importante cuando estudiamos y a veces nos atrae lo profético. Yo veo que gente le gusta mucho el sensacionalismo, habla de lo apocalíptico y lamentablemente muy poca base. La gente se olvida que las cosas espirituales son como las naturales. Un niño comienza con leche materna, un niño comienza con una alimentación balanceada, diseñada por un experto que va entonces controlando, diseñando lo que debe comer para no estropear, para no dañar su sistema digestivo. Por eso reitero que no podemos nutrirnos de cualquier cosa. Nos es necesario desarrollar un buen cimiento para que después no seamos llevados, como dice Efesios 4, de todo viento de doctrina. La función de los ministerios tiene que ver con ese varón perfecto, que se desarrolle en esa plena madurez, para que ya no seamos llevados
de todo viento de doctrina. Qué tremendo cuando un cristiano, teniendo años, no tiene firmeza, pan comido para los demonios. Entonces decimos que para ver la profecía, el capítulo 2, que es una de las más fascinantes del libro, debemos levantar cimientos, No podemos trabajar con el techo si no hacemos un firme cimiento. Bien lo explica el Señor Jesús hablándonos de cómo edificamos, a veces en la arena o en la roca, que es toda la palabra, no una parte, toda la palabra, es la roca, porque van a venir a probar no la fachada de la casa, lo que van a probar las tormentas, las situaciones, los huracanes y estos fuertes movimientos de duda, de falsedad, de mentira, van a probar los cimientos. Los cimientos. Así que hablemos del bosquejo desde el capítulo 1. Recuerde, cimientos firmes sobre la roca. Nos asegura que no caerá esa construcción. Ahora, si lo hacemos en la arena, buscando y picoteando un poquito en cada lado, nos imaginamos, le agregamos, generamos Biblias paralelas, no pagamos el precio del seminario, no pagamos el precio de ser enseñados. Recuerde, Apolo fue un ejemplo, con Aquila, Priscila, era un gran apóstol, pero fue enseñado, fue corregido. ¿Por qué? Porque estaba errando, teniendo una gran popularidad, tuvo la humildad necesaria para ser corregido en lo que estaba equivocado. Comienza una guerra entre Judá y Babilonia. Conflictos, guerra, luchas. Así se mueve la historia desde su principio. Cuando decimos el principio, también en los cielos. Conflictos personales, conflictos familiares, conflictos entre países, luchas intestinas o internas de países, luchas entre naciones, luchas en el sindicalismo, en las políticas, en los religiosos. Hay lucha en todo lado, no nos salvamos ninguno. Por eso decíamos Apocalipsis capítulo 12, y esto lo leíamos la entrega primera, la primera clase. El cielo no parece lugar de conflicto, pero allí comenzó la historia de los conflictos. 12, capítulo 12, versículo 7. Repetimos, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, recuerde que Miguel es un arcángel, y sus ángeles batallaban contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles, recuerde que son los ángeles caídos, los demonios. Empero no prevalecieron esto, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Ahí está, comenzó en el cielo, fue expulsado del cielo, dice versículo 9, fue lanzado fuera aquel gran dragón que es la serpiente antigua, ¿se acuerda? Adán y Eva,
que es llamado diablo, Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fíjese el poder que tiene este movimiento de las tinieblas. ¿Cómo lo expresa la palabra? Engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cada conflicto en la tierra, entonces, es el resultado de la guerra original. No estoy hablando de lucha, estoy hablando de guerra. Guerra original. Satanás ha sido derrotado en los cielos. Ahora sus ataques severos, permanentes, constantes, se desarrollan en la tierra. Bien nos dice el apóstol Pablo que vamos a tener luchas, no contra sangre ni carne. Hay un poder de gobernadores, obradores de maldad, hay un ejército bien preparado. También una versión dice que nuestra lucha es contra profesionales, profesionales de las caídas, de realmente de tener líderes y hombres con gran unción de Dios. Si usted conoce la historia, la Biblia no oculta nada, todo está a la luz para que lea los errores de cómo fueron seducidos, cómo cayeron en esa red, en ese lazo, cómo algunos buscaron en el arrepentimiento, en las lágrimas, como dice David, mi pan de día y noche fueron lágrimas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, como el cuerpo sentía el peso de guardar, ocultar el pecado. Qué tremendo, Satanás ha sido entonces derrotado en los cielos. Ahora los ataques severos, constantes, permanentes en la tierra. Lo que vemos hoy, las diferencias sociales, los genocidios, las guerras a nivel mundial. Bueno, todo esto terrible, cuánta sangre inocente ha sido derramada. Hoy el mundo del abortismo, el mundo que está llevando al hombre a ser su propio depredador. ¡Qué tremendo! Vamos a hablar entonces de un conflicto en progreso, un conflicto en progreso. La palabra nos habla, y estamos viendo la historia, se captura al rey de Judá y muchos prisioneros se va a llevar Babilonia, los babilónicos. Y ahí, entre esos prisioneros, vamos a ver a Daniel, sus amigos, con pocas posibilidades frente a ese único poder. Recuerde que luego lo vamos a ver en la visión del varón macedónico, la cabeza de oro, el único poder en un hombre, el poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Recuerde que esto había sido profetizado. Nada ocurre sin la palabra anticipada. Por eso vamos a Isaías capítulo 39, hablando de este momento en que, y usted sabe que Israel se va a dividir en el norte y el sur. Poco tiempo dura el norte, malos reyes, y ahí
caen cautivos de los asirios, la crueldad con que Asiria los lleva cautivo, desaparece el norte, la dispersión de 10 tribus. Al sur, Judá va a permanecer, hubo reyes malos, buenos, pero va a permanecer más tiempo, pero por causa justamente de ignorar a Dios. Cuando Dios está ausente en la dirección de un país, de un hogar, cuando Dios está ausente, bien dice la palabra, en vano edifica el hombre si Dios no es el centro, si Dios no está en un país, preparémonos para lo peor. Y esto es lo que estamos viendo en la República Argentina. Cada vez alejamos más a Dios, no podemos pretender buenas cosas, buena producción, prosperidad, una mejor vida social, laboral, familiar, una paz. Es imposible cuando Dios no está en la dirección de una nación. Gloria a Dios. 39:6 dice: he aquí que vienen días en que todo lo que hay en tu casa, está hablando de Jerusalén, está hablando del templo de Salomón, aquel templo que soñó David padre, pero que fue construido por Salomón. Dice: he aquí que vienen días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Como todo lo que era los enseres del tabernáculo, allí del templo, todo lo que era el espíritu de Israel, donde se manifestaba Dios, y todo lo que tus padres han guardado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Llegó el tiempo entonces con exactitud que se va a cumplir lo profetizado por Isaías. Nabucodonosor eran de los que sitiaban las ciudades hasta que quedaban sin agua, sin alimento. Ya hemos hablado de cómo era este sistema. Un momento terrible para Jerusalén, la ciudad donde lloró Jesús. Un momento terrible para Jerusalén. El resultado de esta guerra cambiaría totalmente la vida de Daniel y de sus amigos. Iba a cambiar. Jóvenes perderían su ciudad, perderían su libertad, perderían el barrio donde se criaron, las costumbres, la cultura, la lengua, van a perder los nombres. Va a haber una gran pérdida para estos muchachos. El resultado de esta guerra cambiaría la vida para siempre de Daniel y sus amigos. Los desafíos de la Babilonia pagana fueron aproximadamente y geográficamente 1500 kilómetros de camino. Recuerde que no lo hacían en un Boeing o en alguna camioneta 4x4 o algún otro transporte. Era de a pie y encima como esclavos, bajo cadena. 1500 kilómetros de camino, desfilaron a Babilonia, mostrando el poder de Nabucodonosor, mostrando los tesoros
que Ezequías se vanagloriaba cuando aquellos espías y Ezequías abrió los secretos, lo que nunca debería haber hecho este rey Ezequías, las cosas sagradas, las cosas íntimas. Qué gran enseñanza cuando no tenemos prudencia, cuando no tenemos hoy la capacidad que ha sido bandeado, que ya no hay secreto, todo se ventila. Las redes sociales pasaron a ser los medios donde todo el mundo cuenta lo que quiere y de la manera que lo quiere mostrar. Qué tremendo momento que vive la historia de la humanidad, donde no hay respeto, donde no hay honra, donde a veces los mismos cristianos utilizan las redes para dañar la iglesia, como dice en la historia de Saulo, para dar cosas contra sí mismo, porque cuando lo haces, querido hermano, te lo está haciendo a ti mismo, si crees que eres parte del cuerpo. Cuando no te sientes parte del cuerpo, entonces te dará lo mismo una cosa que la otra. Pero las redes no son para dañar la intimidad de tu iglesia, la intimidad de tu casa. Esas cosas que a veces pasan entre los santos, pero sabemos que la ropa sucia se lava en casa, se arregla. No podemos llevar juicio, no podemos ventilar al mundo lo que es la vida íntima de la iglesia, de la familia. Tremendo esto. Esto le pasó a Ezequías, y porque lo hizo Ezequías, Isaías lo va a profetizar, que va a llegar ese tiempo en que Nabucodonosor va a mostrar los tesoros del templo de Dios. Ahora Babilonia, Nabucodonosor, va a mostrar aquello en lo que Ezequías se vanagloriaba. Nabucodonosor, ahora estamos en el final, va a apartar jóvenes a su corte. Vamos, recuerde que estamos haciendo cimientos para edificar y completar todo lo que va a ser lo profético, que se va a entrelazar con el cimiento, con la historia, con el capítulo 1. Gloria a Dios en este tiempo. Estamos afirmando verdades que harán de nosotros un varón perfecto, un varón completo, para que ya no seamos llevados de vientos de doctrinas. Firmeza, seguridad en lo que hemos creído, en lo que hemos determinado nuestra vida y en lo que nos mantendremos firme hasta el final, si tenemos en mente ser parte del rapto de los que no verán el final de los tiempos. Señor les bendiga grandemente y decimos: Padre, bendice, trae claridad, trae entendimiento. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, para que todo nos sea revelado y seamos verdaderos maestros de lo que permanece para siempre, inmutable, 100% exacto.